Con 12 votos a favor de los diputados del PRI, del PAN y del PRD, la abstención del panista Ricardo Rodríguez y el voto en contra de 2 legisladores del Movimiento Ciudadano, la Comisión de Hacienda aprobó ayer por la noche el dictamen que permitirá que Emilio González Márquez contrate una deuda. Pero ¿de cuánto es esta deuda? ¿Es de realidad la que pretendía el gobernador? Vamos a platicar sobre esto. Y bueno, pues yo le agradezco a Clemente Castañeda que se haya sumado. El tráfico estaba complicado, ¿no? Muy complicado, pero ya estamos aquí. Es por eso que necesitamos un nuevo transporte, a lo mejor, ¿no? Yo creo que sí, tren ligero. Sí. ¿Un tren ligero? Por supuesto. Sí, para que lleguemos todos temprano. Hay un proyecto ejecutivo, un tren ligero que va a Tlajomulco, que me parece que tiene consistencia técnica, suficiencia presupuestal. Esperemos que muy pronto se esté construyendo. ¿Cuánto fue la deuda? Es la de Emilio González, la que quería. Y esto, ¿para qué es? Bueno, no era la que quería el gobernador, el proyecto del gobernador era por otra cantidad. ¿Cuántos eran? ¿3.200? 3.200, es correcto, 3.200 y fracción. La Comisión de Hacienda decidió, con el voto en contra de los 2 diputados de Movimiento Ciudadano, bajar la propuesta del gobernador a 2.400 millones. 760 y tantos menos. Aproximadamente, sí. 2.400, que según entendemos, y eso fue parte de la discusión que se dio primero en la Comisión de Hacienda, después en el Pleno del Congreso el día de hoy, pues 1.400 para pagar el famoso crédito quirografario. Aparentemente, y digo aparentemente porque el dictamen no lo especifica, otros 400 para pagar deudas que tenía el propio CODE y tanta cantidad para seguir pagando una reestructuración financiera, que eso es lo que el propio dictamen establece. Entonces, dicho de otra manera, y esa es parte de la discusión que dimos hoy en el Pleno y en la Comisión de Hacienda, pues es un crédito que sirve para pagar un boquete financiero que es producto de los malos manejos, de la ineptitud, de la opacidad y de malos comportamientos administrativos. Por eso Movimiento Ciudadano votó en contra. ¿No va a haber juicio político aquí? Perdón. Es que digo, si una mamá le da 100 pesos a su hijo y los pierde y luego los vuelve a perder y los vuelve a perder, la mamá ya no le da dinero al muchacho porque pues este muchacho pierde mucho el dinero, ¿no? Y bueno, si fuera un empleado y perdiera dinero, pues quizás lo acusarían de robo, ¿no? Y iría a la cárcel. Me parece que aquí vale la pena que podamos hacer una revisión pertinente de este tema. Nosotros hemos planteado la necesidad de instalar una comisión que pueda determinarse, revisar a fondo el tema del manejo de los Juegos Panamericanos, esto como parte de un planteamiento, incluso con independencia de la forma en cómo Movimiento Ciudadano determinó ejercitar su voto, que ellos lo hicieron en contra. Creo que en esta parte coincidimos y valdría la pena que sí podamos ir a fondo en términos de señalar responsables por el desfalco administrativo en términos de lo que implica el manejo de los Panamericanos. El día de hoy yo he solicitado, y aquí traigo una copia del documento, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, una serie de elementos de información. ¿Puedo ponerla? Sí, claro. Se los pongo a cámara, sobre muchachos. obras y servicios que ¿Está se bien? determinaron. Ahí vienen rubros específicos de partidas presupuestales, registros contables de las cuentas públicas del gobierno estatal, así como elementos de información muy puntual con respecto al tema de los Juegos Panamericanos. Hay una serie de procesos de investigación y denuncias que presentó la ahora exdiputada Mariana Fernández con respecto de este tema. Creo que valdrá la pena llamar a cuentas a Carlos Andrade Garín para que pueda explicarnos, él y los que tuvieron mano en este tema, sobre el manejo de los propios juegos. Reitero, hay quienes hablan de 9,000, hay quienes hablan de 12,000 millones de pesos de costo y me parece que en esta parte sí valdría la pena que todos pudiéramos compartir este proceso. Reitero, incluso con independencia de la forma en cómo de manera respetuosa cada quien ejerció su voto. En este sentido, la pregunta es, ¿no merecen juicio político los que administran mal los bienes de la población? Pues por supuesto que sí. Desde luego que no pueden quedar impunes malas decisiones, malos manejos. Uno tiene que entender que cuando está en una posición en el Poder Ejecutivo, pues todas las decisiones y las malas decisiones tienen costos
y deberían de tener sanciones inmediatas. Desgraciadamente nuestro sistema no funciona así y por eso campea la impunidad pues, en el Poder Ejecutivo. Hemos hablado de las anteriores legislaturas, de la manera en la que han actuado mal legisladores en otras ocasiones o presidentes municipales que terminan robándose absolutamente todo. Bueno, en realidad es que en nuestro país, en nuestro estado, lamentablemente eso no funciona. ¿Debería funcionar? Pues desde luego que sí es un asunto deseable. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, que es el de el crédito que se aprobó el día de hoy, yo creo que lo que plantea Miguel y lo que plantea el PRI es muy acertado, pues desde luego que hay que solicitar información, hay que ver exactamente dónde están las inconsistencias, hay que tratar de identificar a los responsables. Sin embargo, yo diría dos cosas aquí para ser muy realistas. Una, nosotros le solicitamos al secretario de Finanzas de esa misma manera que nos informara cuáles eran los activos del gobierno del Estado para ver si de ahí se podía financiar parcial o totalmente el problema del crédito quirografario. ¿Y lo contestó? Pues claro que no. Y lo hice formalmente el día de la sesión en su comparecencia en el Congreso. Y lo volví a hacer por escrito y hoy seguimos sin tener la información. Es decir, hay una absoluta opacidad en todo ese tema. Y segundo, independientemente de que se sancionen a los responsables, a mí me parece que esta legislatura tendrá también que rendir cuentas oportunamente sobre sus decisiones. Movimiento Ciudadano dijo, nosotros vamos a votar en contra del endeudamiento porque creemos que hay otras alternativas que se deben de explorar. La mayoría, compuesta por el PRI, por el PAN y por el PRD, dijeron no, esta es la única alternativa y ahí está parte de la discusión. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes proponían, diputado? Nosotros dijimos hay que explorar dos rutas. Una es la de revisar los activos del propio gobierno del Estado, pero por falta de información y por falta de interés, esa alternativa quedó a un lado. Pero también decíamos nosotros, si existe una alternativa al endeudamiento de largo plazo, que es un endeudamiento a 20 años. ¿Cuál es esa alternativa? Hacer una modificación en el presupuesto de egresos, meterle al capítulo de deuda pública para el presupuesto 2013 1.400 millones de pesos y mandarle la señal a las calificadoras y a las instituciones financieras de que Jalisco sí tiene compromisos para pagar. Okay. Eso de entrada hubiera nivelado el barco que se está hundiendo por el tema financiero, hubiera recuperado parcialmente la calidad crediticia del Estado y le hubiera permitido al gobierno sentarse en nuevas condiciones a refinanciar. Esto implica, Ceci, perdón que termine, esto implica desde luego ajustar 1.400 millones en partidas presupuestales que ya fueron aprobadas anteriormente. E implica también decirle al gobierno del Estado saliente y entrante que es momento de apretarse el cinturón. Vamos a ir a una pausa sobre esto de la austeridad, que es un buen punto, pero también hablar de que Jalisco viene arrastrando, no sé si por falta de supervisión, unas deudas impactantes en los municipios, que el propio gobierno ya también está dando el ejemplo. Si el papá gobierno estatal está endeudado, ¿qué podemos esperar de los pobres municipios? En un momento más regresamos.